destacarlo, que se está trabajando primero en un proyecto muy ambicioso, que es la posibilidad de hacer un edificio nuevo para el hospital, en donde hemos logrado conformar una mesa de trabajo en donde participa por supuesto el municipio, donde participa el hospital y también participa el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud de la Nación, y representando al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, participa la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. En ese trabajo nos habíamos propuesto dos líneas de acciones, una que es trabajar en este nuevo edificio, pero también en trabajar en la recuperación del edificio actual, y que ese edificio actual, cuando se tenga terminado el nuevo edificio, ese edificio actual pueda ser reciclado y pueda destinarse a un uso que todos coincidíamos, cada uno de los actores que habíamos empezado con esta reunión de trabajo, coincidíamos en que tenían que estar vinculados a la ciencia de la salud. Como entendíamos ese potencial, hicimos las tratativas con Juan Pablo, con el secretario general del rectorado, mediante su relación y amistad, por supuesto, con nuestro secretario Santiago Nino, y tuvimos una primera reunión en donde avanzamos en ese sentido, y la verdad que se mostró un interés mutuo de trabajar en conjunto. La universidad también tuvo ese interés de trabajar en conjunto con nosotros y analizar ese potencial que tiene la estructura del hospital, pero también la posibilidad de que cada uno de los estudiantes en cada uno de los niveles y los residentes puedan llevar adelante actividades académicas también dentro del hospital. Y bueno, como resumen de esas reuniones y como consecuencia de esa reunión previa, hoy están acá visitando el lugar. La verdad que hemos tenido una charla muy productiva, una charla de trabajo realmente muy interesante que nos entusiasma y mucho, y también han tenido por supuesto una charla más desde el punto de vista profesional, del cual yo siempre digo desconozco mucho, y que bueno, lo han llevado adelante con los directores del hospital, que como siempre están llevando adelante y levantando esa bandera para recuperar el sistema de salud, y por supuesto siempre poniéndose la camiseta de esta querida institución, y estamos trabajando para devolver ese prestigio, darle más prestigio y para articular con distintos actores para recuperar en la escena de la región sanitaria número 7 el potencial que tuvo nuestro hospital y que estamos convencidos de que va a tener, y que estamos trabajando para eso. Por eso también ustedes saben que logramos que la administración de la región sanitaria número 7 ya esté nuevamente en nuestro distrito, que se había perdido allá por el año 2007, y eso ha dado también ciertas ventajas en cuanto al trabajo que hoy estamos teniendo articulado ya con mayor cercanía entre el hospital y el Ministerio de Salud. Pero bueno, hoy nos convoca esto y es quizás importante destacarlo, y me gustaría que haga por algunas palabras el director del hospital, y después a estas visitas ilustres que tenemos que representan a la prestigiosa Universidad de Buenos Aires y a cada una de las facultades que tanto prestigio le dan a cada una de las carreras a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Es una universidad que ha sacado entre sus egresados premios Nobel, ¿no? Y la realidad es que bueno, yo soy egresado de la Universidad de Buenos Aires, pero en la Facultad de Ingeniería siempre me ha llenado de orgullo pertenecer a esa casa de estudio, ¿no? Y la verdad que hoy tenerlos acá para nosotros, creo que empezamos a caminar un sueño. Por supuesto que va a faltar mucho y que esto es el inicio, ¿no? Por eso es importante transmitirle a los vecinos cuáles son las acciones que estamos trabajando. De acá no es que mañana va a estar la universidad, pero sí, en lo inmediato ahora vamos a dar algunos anuncios que van a ser importantes, pero estamos poniendo las bases y los cimientos de un proyecto muy ambicioso en el cual vamos a poner todos nuestros esfuerzos para que salga adelante. Por supuesto, estamos convencidos de que también tenemos el apoyo de nuestra gobernadora, de la licenciada María Eugenia Vidal, y por supuesto, por más está destacarlo, que tenemos el apoyo del presidente de la Nación, del ingeniero Mauricio Macri, el cual ha dispuesto a su equipo ya a trabajar en este proyecto, primero lo que tiene que ver con la obra, y mientras tanto nosotros trabajando en lo que tiene que ver con
después darle contenido y sustentabilidad en el tiempo a esa obra, que es dotarla de recursos humanos, de capital tecnológico, de conocimiento para poder ir creciendo e ir llevando adelante este proyecto que es ambicioso, pero nosotros siempre tenemos esa particularidad y la verdad que destaco a todo el equipo que me acompaña en la gestión y también destaco a todo el equipo que acompaña a la gestión del rectorado de la Universidad de Buenos Aires, porque los objetivos hay que planteárselo no en lo inmediato obteniendo un impacto pura y exclusivamente en la inmediatez electoral como se ha pensado en otras oportunidades, sino que los grandes proyectos y los grandes cambios se empiezan a planificar pensando en el mediano y en el largo plazo, y esa es la mirada que nos hemos propuesto. Por eso la infinidad de obras que estamos llevando adelante y proyectando en distintos barrios de nuestra ciudad, y también el plan de ordenamiento territorial que presentamos hace unos días atrás marca hacia dónde vamos a trabajar, posiblemente obras que no vea yo como intendente en la gestión, pero sí pueda sentir el orgullo de haber sido una pieza más en ese puntapié inicial, y después por supuesto sentir el orgullo como rodriguense de que cuando concretemos este sueño podamos tener la Universidad de Buenos Aires en nuestro distrito y podamos tener nuestro hospital en las condiciones que todos deseamos. Así que la verdad, agradecerles y bueno, te voy a dar la palabra a Carlos y después a cada uno de nuestros visitantes.